Sí, dale. Ahora sí partimos, yo creo. Ya. Buenas tardes. Yo voy a ser Dale. moderadora, me llamo Raquel Enríquez, más conocida como Kelo. El aborto, la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario son algunos temas de la agenda valórica de la política chilena de los últimos años. El aborto adquirió mayor atención desde la presentación del proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Las tomas, las marchas feministas también pusieron el aborto entre las demandas. ¿Y cómo no hacerlo? Si esta demanda ha estado presente desde los inicios del feminismo obrero de Chile y de la demanda explícita del MenCH, movimiento pro-emancipación de la mujer chilena en sus diversas épocas, en 1935, en 1953 y en 1983. Sobre las expositoras, les comento que se trata de la psicóloga Silvana Ceballos. Ella tiene un postítulo en violencia intrafamiliar en la Universidad de la Frontera. Es madre de 3 hijos, simpatizante del Partido Ecologista Verde desde hace años y ha gestado experiencias de círculos de mujeres. Débora Carballo es feminista y socióloga, candidata a magíster en estudios de género y cultura de la Universidad de Chile. Madre de un hijo, es consejera regional del Partido Ecologista Verde. Ambas se conocen mientras estudiaban su pregrado en la Universidad de Concepción, donde inician una bella amistad. Hace años no se veían, hasta que se contactan al volver a reflexionar juntas, esta vez, sobre la niñez, los feminismos, el aborto, para contribuir en las reflexiones sobre la ideología y los objetivos programáticos del Partido Ecologista Verde. El aborto suele ser un tema opuesto irreductibles. Por un lado está la posición pro-vida, posición representada por sectores más conservadores, la Iglesia Católica, evangélica y específicamente por la derecha de nuestro país, Chile Vamos. Por otro lado, se encuentra la posición pro-elección, en la que se presume la posibilidad de decisiones de las mujeres para seguir adelante o no con su embarazo. Este sector representan tantas organizaciones de mujeres feministas y sectores más progresistas de la política. Este espacio no busca resolver esta dicotomía entre los llamados abortistas y antiabortistas, sino analizar algunos argumentos utilizados en dicha disputa, para quienes participen de este espacio realicen sus propias reflexiones y tomen sus propias decisiones de lo más informada posible. Ahora le damos las palabras a Silvana. Hola, hola, hola Kelo. No sé si ahí aparecí. Sí. Hola a todas y todos. Ahora tengo cara. Muchas gracias por la presentación. Contarles que voy a conversar. Elaboré un PowerPoint, pero tengo dificultades técnicas para presentarlo a través de la plataforma, ¿ya? Nosotros cuando conversamos con la Débora acerca de hablar de aborto, eh, sabemos que no todos tienen la misma interpretación de las cosas, entonces nuestro propósito fue, como lo dice el título, presentar argumentos. ¿Por qué? Porque la idea siempre ha sido conversar, más que hablar desde una especie de academicismo, de lo que es o no es. Hay cosas que son objetivas y hay cosas que son interpretaciones, perspectivas, etc. Lo que compete a mi presentación, voy a hablar en primer lugar de las convenciones internacionales vinculadas al aborto, ¿ya? Y antes de ellas, mencionar que en la Carta de la Tierra se dice, abro comillas, estamos comprometidos con construir una ciudadanía basada en los derechos iguales para todos los individuos en todas las esferas de vida social, económica, política y cultural. También se señala que los verdes de la tierra vamos a procurar eliminar las causas del crecimiento poblacional mediante la seguridad económica y la provisión de acceso a la educación básica y a la salud para todos, dando a mujeres, tanto a mujeres como a hombres, la capacidad de control de su propia fertilidad, ¿ya?
Y luego la Carta de la Tierra es más explícita aún y se señala, los verdes respaldan el derecho de las mujeres de tomar sus propias decisiones, incluyendo el control de su fertilidad por los medios que ellas juzguen apropiados, libres de discriminación o coerción, y trabajarán para lograr que la Convención sobre la Eliminación de Discriminación contra las Mujeres sea ratificada para remover las reservas y para lograr que el protocolo optativo entre en vigencia. Bueno, en la actualidad al protocolo optativo se le llama protocolo facultativo. Mencionarles que si bien la convención fue ratificada por Chile el año 89, la firma del protocolo facultativo se realizó recién en diciembre del año pasado. ¿Ya? El proyecto para firmar ese protocolo durmió en la Comisión de Relaciones Exteriores más o menos 20 años. Eso da cuenta de, como lo hablamos también con Débora desde un principio, de lo vanguardista que resulta lo que encontramos en el texto de la Carta de la Tierra como orientación, porque permite contemplar que no hay una incompatibilidad, no sé si se escucha bien porque tengo mi hija llorando en este momento. No hay una incongruencia entre el respeto por la tierra, el respeto por la vida y el respeto por nosotras mismas y nuestras posibilidades de controlar nuestros ciclos reproductivos. ¿Ya? Eso en relación a las cartas, a la Carta de la Tierra. Por último, señalar que en la misma carta, y supongo que los que llevan más tiempo que yo saben eso perfectamente, se señala que los ecologistas del mundo adscriben a la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales para la protección de derechos y libertades. ¿Ya? Los derechos humanos no son explícitos porque son enunciados generales. Entonces uno no dice es un derecho para todas las mujeres el derecho a abortar. Más bien existen convenciones, pactos, y esos pactos tienen comités que son los encargados de materializar, o más bien de ejercer cierta presión hacia los estados que firman las convenciones para promover prácticas específicas que son la materialización de lo que una convención pretende lograr o inspira como valor, ¿ya? Hasta aquí, no sé si vamos bien, es más difícil la retroalimentación online. Espero que se escuche y espero que se esté comprendiendo. ¿Ya? ¿Cómo estás, Kelo? Entonces, en relación a los derechos humanos, hay ciertos tratados, en especial 6, y de ellos yo diría unos 4, que directamente se ven involucrados con el tema que hoy nos convoca. En primer lugar, y obviamente, la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Me referiré también, por mencionar algunos, a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la Convención... a la Convención de los... No, al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. ¿Ya? Entonces, los estudios que se han hecho acerca de las sugerencias que realizan los comités de cada una de estas convenciones permiten concluir que en todos los casos existen recomendaciones hacia los estados parte para que el aborto sea legal o, en su defecto, para que sea legal en base a algunas causales que se consideran mínimas necesarias. ¿Ya? Que son, como ahora lo sabemos gracias a la ley vigente desde el 2017 en Chile, tienen relación con la violación, tienen relación con incompatibilidad en relación a la salud del feto o de la madre. Y se menciona otra causal que en Chile no es explícita, que es el incesto. ¿Ya? Acá no está claro que cuando uno está embarazada de una relación incestuosa, que no necesariamente es una violación, vaya a tener derecho a abortar. Más bien uno tiene que entrar a demostrar que además de un incesto fue una violación. Bueno, ya va a hablar Débora más adelante de eso si no me equivoco. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer señala: los estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer. Ese y otros artículos generales me los voy a saltar para que
vayamos más rápido. Pero lo relevante es que el comité recomienda respetar y proteger los derechos de todas las mujeres, que se eliminan los impedimentos para el acceso a la salud, y señala la negativa de un Estado parte a proveer las prestaciones de determinados servicios de salud reproductiva a la mujer en condiciones legales resulta discriminatorio. ¿Ya? Entonces, el argumento para señalar eso tiene que ver con una estadística que en Chile no es tan alta, que es la mortalidad materna asociada a los abortos realizados en condiciones de riesgo, ¿ya? Los comunicados del comité no son tan claros en hacer valer el aborto desde la perspectiva de la autonomía de la mujer, sino que lo develan más por el lado del riesgo para la vida. ¿Ya? Ese es el valor al que le otorgan un valor central, valga la redundancia. Pero las recomendaciones en la práctica son aumentar el acceso a la planificación familiar, entregar información sobre la salud sexual y reproductiva, y en general el comité critica sistemáticamente las leyes que restringen o leyes restrictivas en materia de aborto, particularmente aquellas que prohíben y penalizan el aborto en todas las circunstancias. Consideran que este tipo de leyes impulsa a las mujeres a buscar servicios de aborto ilegales y en condiciones de riesgo. Es súper relevante leer esto. Bueno, a esta altura no es ningún misterio que los medios públicos, los medios que no son públicos, los medios de televisión o los medios de comunicación en Chile están súper cooptados en sus márgenes de libertad, porque esto es información internacional, es información oficial, debería ser la primera que se explicita en un medio relevante. Lo primero que deberíamos saber todos en Chile es que las recomendaciones internacionales transversales son la de despenalizar el aborto, y que hay diferencias entre países, por supuesto, hay diferencias interpretativas, pero que en general la ilegalidad se considera un riesgo, y que a propósito de provida, ¿no es cierto?, de que es el concepto como que se ocupa como etiqueta identitaria de quienes no querían que se despenalizara, tanto este comité como la OMS y otros comités ponen en el centro la vida de la mujer. O sea, si somos pro vida, bueno, ¿cuál es el valor de nuestra vida? O de la vida de las mujeres en general. Bueno, en relación, yo creo que queda más o menos clara cuál es la comisión de este comité. Ya no voy a entrar en detalles, pero sus observaciones recorren múltiples aspectos. Ellos están a favor de que el aborto sea legal, pero además, en relación a Chile específicamente, elogian, por supuesto, que se haya promulgado la ley en torno a las 3 causales, que alivia la prohibición total del aborto que existía, pero consideran que en Chile aún existe el riesgo potencial de aborto ilegal, puesto que existe la objeción de conciencia, con escasas restricciones y con pocas garantías para que las mujeres puedan realmente obtener el servicio que buscan. ¿Ya? También llaman la atención, esto es el 2018, es reciente, llaman la atención al Estado de Chile por la elevada tasa de embarazo adolescente y la prevalencia de abuso sexual. Eso incluye el embarazo en niñas, estamos hablando de 10 a 14 años. También la dificultad de acceso a anticonceptivos de emergencia y las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a métodos anticonceptivos modernos y servicios de planificación familiar. Y por último, llama la atención a Chile porque las mujeres migrantes, las mujeres indígenas y las mujeres con discapacidad, de acuerdo a sus relatos, todavía estarían teniendo importantes dificultades pese a lo que la ley señala, ¿ya? En virtud del tiempo, como siempre, me referiré muy a la pasada de la Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas, que en realidad se llama Convención sobre los Derechos del Niño. No, me encanta decirle de los niños y las niñas, pero se llama del niño. Hasta ahora no han corregido el nombre. Ahí no sé si se ve, tengo la fotito que puse, no sé si alguien me puede contar, no, se ve completamente azul. Bueno, la Convención sobre los Derechos de los Niños es clara en abordar el tema de la maternidad infantil y adolescente. Entonces, una vez más, el discurso internacional no tiene nada que ver con el discurso nacional,
en el sentido que se usan las convenciones internacionales. O sea, en Chile se cita el derecho a la vida y se cita la Convención sobre los Derechos del Niño como argumentos en contra de la despenalización del aborto. Pero desde las convenciones internacionales, desde la ONU y desde cada uno de estos comités, las recomendaciones son que, atendiendo que hay adolescentes que tienen embarazos no deseados y que eso está relacionado con muertes de niñas embarazadas y está relacionado con graves alteraciones en sus proyectos de vida, ellos están a favor de que el aborto sea legal y accesible para las adolescentes y más aún para las niñas que resultan embarazadas, porque obviamente esos embarazos constituyen el fruto de una relación de abuso y de violación directamente. ¿Ya? Yo sé que ustedes en general están todos con el micrófono cerrado, pero no sé si tú, Débora, o Kelo me pueden hacer una retroalimentación acerca de si vamos bien, si se entiende, porque Sí, ya... vamos bien y sí se entiende. También se veía un poco la imagen de la foto que estaba mostrando. Ya, muchas gracias. Entonces, la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 2 prohíbe la discriminación basada en varios aspectos, incluido el sexo, garantiza el derecho de los niños a la vida y la supervivencia, y el comité que aborda la temática de los derechos del niño recomienda a los estados parte que adopten medidas con el fin de reducir la morbilidad y mortalidad materna y la mortalidad de las niñas adolescentes producida especialmente por el embarazo y las prácticas de aborto peligroso. ¿Ya? El tema transversal en el derecho internacional es reducir la muerte por abortos ilegales. En el fondo es reducir la ilegalidad, pero en ningún caso penalizar el aborto. Por supuesto que ellos no tampoco buscan que sea el principal método de control de la natalidad. O sea, en otro ámbito de causa, sus recomendaciones tienen que ver con promover el uso anticonceptivo, el uso de la píldora al día después, pero el caso es que el aborto existe y existe tanto en países donde es legal como en países donde es ilegal. Entonces las recomendaciones son a generar las mejores condiciones de atención posible eh, para todas las personas o para todas las mujeres que estén en el aborto. Como que a rato se aleja la voz. Ah, ya. Voy a tener que ponerlo más cerca entonces. ¿Sí? Por favor. En relación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y con eso, ahí sí que termino, quiero destacar que ellos reconocen, como todos los demás, que las leyes restrictivas en torno al aborto vulneran los derechos de las mujeres, ¿ya? Pero dice, los estados están obligados a proteger la vida, la salud y la dignidad de las mujeres, mejorando el acceso a servicios de aborto seguros y legales. Yo creo que de todos los eufemismos que uno puede encontrar en los tratados internacionales, este pacto es el que va más directamente a ser súper explícito en las recomendaciones. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el único problema? Tenemos claro que a nivel internacional la recomendación fue desde hace bastantes años la de que el aborto fuera legal. Y en la actualidad contamos con un proceso de desarrollo en Chile de esa legalidad, pero ¿cuál es el poder hoy en día de esos organismos internacionales? Ya hemos visto en otros ámbitos en Chile muy recientemente cómo lamentablemente todas las recomendaciones de estos comités no necesariamente se materializan. Chile ratificó hace poco, como dije, el tratado que permite que los comités tengan mayor poder, pero en la práctica siguen siendo recomendaciones para que la Cámara las acoja, eh, pero que yo diría que este último año se están quizá desoyendo con mayor fuerza que en años anteriores. ¿Ya? Eso voy a dejarlo hasta aquí para que sigamos y más adelante nos vamos quizás haciendo algunas preguntas. Muchas gracias, Silvana. Muchas gracias por tus palabras. Ahora vamos a dar le vamos a dar la palabra a Débora, que va a hablar del aborto legal, el caso de las tres causales. ¿Ya? Así que le vamos a dar, son 8 minutos.
Débora. Hola, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. ¿Se escucha y no se ve o se ve? Se veía, ahora no se ve. Yo no veo nada, o sea, no me veo. Ya, ahora parece que sí. Bueno, claro, efectivamente, no sé si Silvana ¿quién lo explicó un poco, Sí. más o menos cómo estamos dividiendo esta conversación que tenía que ver con el marco legal, ¿cierto? Que fue lo que presentó Silvana. ¿Se escucha, Kelo? Sí, sí se escucha. Sí. Ya, Silvana presentó el marco legal en torno al aborto y nosotras estamos en una discusión en torno a la autonomía, al aborto desde la autonomía de las mujeres y también, para finalizar, algo en relación a la ética sobre el aborto. ¿Ya? Entonces, en relación a la autonomía, que es lo que vamos a hablar ahora, uno tiene que ver con una división añeja, ¿cierto?, entre las feministas, que tiene que ver con el feminismo institucional y el feminismo autónomo, ¿sí? Y que lo vamos a exponer así para que se entienda en las distintas posturas en torno al aborto, pero que también vamos a decir que esta división inicial hoy día está cada vez más obsoleta, ¿ya? O al menos en relación al tema del aborto, las feministas, hay una diversidad de feminismos y de feministas, y hay también una postura que atraviesa, digamos, esta dicotomía inicial. Entonces, yo voy a hablar de aborto terapéutico y que corresponde, digamos, en esta división inicial al feminismo institucional, y Silvana va a hablar después también de aborto autónomo, de feminismo autónomo y de aborto libre, ¿sí? Aborto libre, aborto legal. En aborto legal tenemos distintas versiones y una de esas es el aborto terapéutico. Vamos a hablar de ese porque es el caso chileno, ¿ya? Entonces, por eso. El aborto terapéutico, y bueno, es importante decir lo que ya dije antes, que las feministas en torno a la lucha por el aborto han utilizado esta ley como un mediador, digamos. Es como avanzar un peldaño, ¿sí? En torno al aborto, y por eso aquí también se han unido, y feministas que a lo mejor están por el aborto libre, también van a apoyar esta apuesta, ¿sí?, del aborto terapéutico. Entonces, en el aborto terapéutico nos encontramos con una distinción que tiene que ver principalmente, o se mira el aborto como un crimen, o se mira el aborto como un derecho, ¿sí? Y cuando hablamos de derecho, hablamos de derecho reproductivo de las mujeres, ¿cierto? Pero, sin embargo, va a salir la postura provida y va a hablar de los derechos del feto y los derechos del que está por nacer, ¿cierto?, del niño. ¿Cuál es la función de la ley? ¿Ya? Yo voy a hablar cuál es la función de la ley, de esta ley terapéutica que se llama interrupción voluntaria en embarazo en 3 causales, y cómo la ley hace una representación de la mujer como víctima y por qué le es útil esa representación, y también la paradoja en el cumplimiento de la ley, ¿ya? Antes de eso quiero mencionar también que antes de llegar a esta ley el aborto terapéutico existió en Chile más o menos como por 60 años, 1930 y algo, hasta 1989, y se termina con la dictadura, ¿sí? Pero antes de eso, y cuando en inicios del feminismo en Chile, también, si bien no hay una postura, vamos a ver que muy al comienzo del feminismo hay una postura en relación al aborto, y principalmente en relación a el control sobre el cuerpo, ¿sí? Y el feminismo obrero de inicios de siglo y también el MEMS van a hacer mención a esto. Entonces, en el feminismo obrero nos encontramos con 2 periódicos de 1905, el periódico La Alborada, y 1907, y el periódico La Palanca, de 1908. Estos 2 medios son periódicos feministas, de mujeres obreras, de mujeres que no tenían derecho a voto, de mujeres que no habían ingresado a la educación formal, ¿sí? Y son muy reveladores porque hablan de una organización súper potente y le dan voz a una demanda, ¿sí? Que tiene que ver con la clase, pero también incluyen demandas que hasta el día de hoy seguimos teniendo pendiente.
Entonces voy a leer una cita de La Palanca, que la cita es de 1908, de esta prensa escrita, y dice, en La Palanca, fecundidad o procreación inconsciente, se llama el título de un artículo sobre el control de la natalidad. Yedra sostiene en La Palanca que la mujer debe disponer de su cuerpo, que ella solo tiene derecho de disponer para ser madre prudentemente, en la medida de sus fuerzas y de sus medios económicos. Y más adelante, en 1935, el MEMS va a decir que está a favor del MEMS, que organiza feminismo, distintas organizaciones de mujeres de la izquierda y también de organizaciones políticas de mujeres. El MEMS va a decir que está a favor del aborto para mujeres en condición, mujeres desamparadas. ¿Qué pasa con la ley? Luego que en la dictadura se prohibiera el aborto, porque se practicó por mucho tiempo aborto en Chile, por razones terapéuticas, y bueno, y la ley viene entonces a devolver un derecho de alguna manera. La discusión de actores relevantes, hay un estudio que habla de la prohibición y tolerancia al aborto en el discurso de actores del debate público en Chile. Este estudio es de Irma Palma y Claudia Moreno, son un estudio de la Universidad de Chile. Y este dice que hay una contradicción en la ley, y que por un lado afirma que el aborto es un crimen, y por otro lado se dice que ninguna mujer tiene que ir a la cárcel por abortar. Si nosotros revisamos, y hay varias medidas en eso, cuántas mujeres efectivamente llegan a recibir condenas y sanciones por aborto son muy pocas, ¿ya? Entonces, lo que dice aquí es que la prohibición no siempre está destinada a ser cumplida, y no necesariamente indica una prohibición, una inhibición de una práctica, sino que impone aquello que debe ser experimentado por el sujeto una vez que realiza un acto, ¿cierto? Se trata principalmente de mantener y promover su significación como una transgresión. O sea, lo que se hace con la ley es señalar que el aborto sigue estando prohibido cuando excepción de estas tres causales. Pero con la ley volvemos a decir que el aborto en Chile está prohibido a excepción de estas tres causales. Y para que no parezca que esta ley tiene ciertas contradicciones, para justificar lo paradojal de la ley es necesario recurrir a una representación de las mujeres como una inocente y como una víctima también de sus circunstancias. Entonces, lo primero que hace la discusión que se desarrolla, tanto la discusión en el Parlamento como la discusión entre los medios de comunicación y en los foros que se realizan en ese momento que se discute la ley, tienen que ver con ubicar a la mujer como la inocencia de las mujeres, ¿cierto? Y esa inocencia se hace a partir del género. O sea, la mujer no aborta por proteger al resto de los miembros de su familia, no aborta por hacerle un bien por salvar su vida, por ejemplo, sino que la mujer aborta porque la situación la lleva a aquello, y en el fondo la mujer aborta porque es una víctima, ¿sí? Aborta por lo que ella supuestamente es, se le define como una víctima. Hay una muerte psíquica también. Se habla, o sea, otra justificación aquí para la representación de la mujer como víctima, se habla de la muerte psíquica de las mujeres. Entonces la mujer al abortar, parte de ella también muere. Antes realmente era así, o sea, una mujer abortaba y al hacerlo en el ámbito de la clandestinidad, corría riesgo su vida y la mortalidad era alta, pero como dijo Silvana, hoy día no es así. La mortalidad por aborto es muy baja. Entonces, hoy día tiene que ver con un eslogan más bien de tipo simbólico, esto de que si tú abortas, algo de ti también muere. Débora, ¿sí? estamos Y a también tiempo. hay una muerte social, o sea, mujeres... ¿Estamos a tiempo ya? Ya. Otro aspecto, espera un poquito, Sí, otro aspecto tiene que ver con la violación al instinto maternal, que también se sanciona, y que aquí lo que se dice es que la mujer que aborta va contra natura, digamos. Y que la mujer cuando aborta lo que hace es interrumpir un vínculo entre una madre y un hijo. Entonces hay un autor acá que señala que
sostiene que la capacidad de la mujer para presenciar y anticipar la existencia de otro dentro de sí, cuando esta donación de existencia hecha de pensamiento, afecto, falta, no se constituyen las coordenadas primarias del acontecimiento generativo humano. Hay generación solo donde hay una voluntad procreativa, un comportamiento de aceptación y de hacerse cargo de lo generado. O sea que la maternidad es un hecho más bien consciente, no un proceso que ocurre sin que yo me haga cargo de aquello. También se ubican las mujeres como víctimas de coerción y desamparo, y que tiene que ver con este contexto social, ¿cierto?, que llevaría a la mujer a un aborto. Sin embargo, lo que se discute en este sentido es que esto ubica a la mujer en un lugar minoritario, como que las mujeres no somos capaces de tomar decisiones por voluntad propia, y como que todas las mujeres tenemos un contexto precario, cuando no es así. Cuando no todas las mujeres que abortamos tenemos un contexto de precariedad social, cultural o económica, ¿cierto? Sino que hay también aquí una apelación a una elección personal en torno a la maternidad, sin coerción, sin abandono y sin desamparo. Entonces hay una capacidad de agenciamiento de la propia vida que tiene que ver también con esto de qué es lo que de la elección personal. Las paradojas de la ley, entonces, está en que hay una visión que es sumamente medicada, o que tiene que ver también con la responsabilidad que aquí tienen los equipos de salud. Los equipos de salud de la ley de 3 causales van a ser los que van a tomar la decisión si la mujer eso no tiene la posibilidad de abortar o no, y van a tomar la decisión en el caso de la causal de violación. Es el médico, en este caso el médico, el que va a determinar si el relato de la mujer es creíble o no, y si no es creíble, va a depender de la confidencialidad para denunciarla o no. Entonces, se invita a la mujer a ir a denunciar una violación, a ir a dar su testimonio, y sin embargo, si su testimonio y sus huellas físicas no son convincentes, eso puede ser motivo para que tú recibas una sanción. Eso va a depender, digamos, del equipo médico. Y por otro lado, están otro sector, ¿cierto?, de los equipos médicos que van a hacer uso de la objeción de conciencia, y que es precisamente lo que lleva a que esta ley no sea posible no sea una ley aplicable. ¿Sí? Van a poner toda la fuerza en la objeción de conciencia, tanto individual como institucional, que la objeción de conciencia institucional no estaba inicialmente en la ley, sin embargo, son los grupos más conservadores que la ubican en la ley, y a partir de toda la discusión que se da. Entonces, aquí recae la voluntad de decisión en los equipos médicos, ¿ya? Y la voluntad de la mujer cabe, o la decisión de la mujer, por eso es muy criticada también esta ley de 3 causales, que sin embargo viene a ser una posición intermedia, y qué bueno, porque viene también a poder dar una prestación a mujeres que no tendrían este acceso por los costos monetarios que significan. O sea, hay mujeres que pueden hacerse un aborto en condiciones de una clínica, etcétera, pagado de manera clandestina, mientras que otras, que ahí Silvana también nos va a contar ahora, que las condiciones en que se realiza el aborto en Chile también pueden ser seguras, y se practica hoy día de una forma muy potente, de manera individual y por una decisión autónoma. Así que ahora, Silvana, si estás ahí, te corresponde a ti continuar. Pero pausa. Cielo, era pausa ahora para los comentarios. Sí, eso iba a decir, que ahora después Silvana quiere continuar. hay una pausa para poder hacer las preguntas o comentarios que quieran hacer. Silvana lo que va a hablar tiene que ver
con el aborto libre, con el feminismo autónomo, con las prácticas de aborto que no se ubican en las tres causales, la presencia del aborto en condiciones que no se y que no corresponde, o sea, que no son tampoco de conocimiento público, porque se practican, pero no hay posibilidad, como no está legalizado, no hay posibilidad de acceder a esa información, digamos. Preguntas las pueden escribir o las pueden hacer directamente. No han escrito nada todavía. Silvana va a mostrar una ¿Aló? presentación, parece. ¿Sí? Ajá. Hola. Pero por mientras pueden Bueno, hacer preguntas, pueden escribirlas yo o creo que hacerlas sí, directamente. mira, Ahí podemos ir tienen. viendo, no sé quién de ustedes puede ir viendo las preguntas Ah, está. Ivo y está mientras diciendo tanto es que está continuamos todo conversando. clarito hasta acá. Perfecto, ya. Bueno, eh, continuamos, sí, Sí, continuamos. 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 Bien, Ujú. vamos a hablar Ahí está. a propósito de ¿Ves? esa división que quizá no, esa división que quizás sea un poco añeja, como dijo Débora, entre las feministas institucionales y las autónomas, pero es una división que claramente se refleja en esta temática, quizá con mayor intensidad que en otras temáticas, ¿ya? Eh, Hace poco vimos, ¿no es cierto?, una descripción bastante formal de lo que desde las organizaciones internacionales se buscó, pero resulta que en la práctica las autónomas consideran que esas organizaciones traicionaron un poco la voluntad de las mujeres, ¿ya? Hay algunos datos que me faltó señalar. Bueno, cada año en el mundo siguen produciéndose 22 millones de abortos inseguros que provocan muertes, pero lo más relevante que me faltó decir de la OMS, y por eso quiero partir de aquí, es que en los países donde el aborto legal está sumamente restringido, o sea, es ilegal, es posible que se dé un acceso desigual a un aborto sin riesgo, pero además que las probabilidades de que una mujer se someta a un aborto por un embarazo no deseado es prácticamente la misma. Entonces, con esto rescato lo que decía Débora también. Siempre se ve desde una óptica muy estadística que las mujeres abortan prácticamente en base a ciertas causales, ¿no? Pero como que se omite la mediación de un ente pensante que elige, y no solo aborta bajo una lógica, ¿ya? En Chile la estadística que encontré de aborto después de la ley de test causales es esta, y tenemos un total de 768 abortos que se realizaron con esta ley. No sé qué piensan ustedes. ¿Creen que se realizaron 768 abortos en Chile durante el año 2019? Es mi primera pregunta. ¿Será una cifra real? Al menos esa es la cifra oficial del Departamento de Estadística del Ministerio. Silvana, ¿te puedes acercar un poco más al micrófono, por favor? Ya lo intentaré. ¿Me escuchan? Sí, ¿Se ahora escucha? sí. ¿Sí? Ya. Sí, ahí sí. Si tú hablas más fuerte, sí. Ya sí, yo creo que ese es parte del problema, quizás. Eh, Este es un dato del que me quiero agarrar. En Chile hay niñas de 10 a 14 años que tienen hijos, que son 717 niños nacidos el año 2015, el 2017 eran de alrededor de 14. Em, Resulta que esas niñas muchas veces no sabían que estaban embarazadas hasta las 22 semanas. Y eso queda fuera de las tres causales, ¿ya? Entonces una niña que no conoce su ciclo menstrual ni reproductivo, que no ha tenido acceso a redes, de todos modos va a resultar teniendo un bebé o quizá abortando bajo otras medidas que no son las que la ley permite, ¿ya? Desde la perspectiva de las feministas autónomas, ellas nos cuentan que el tema de la autonomía fue un tema de debate desde los 90. Ahí mencionan a una autora, Jules Falquet, también aparece Fischer, Gargalo. ¿Por qué fue un tema de debate? Porque a principios de los 90 había
movimiento feminista poderoso, pero en los diferentes encuentros que tuvieron, se dieron cuenta que había una instrumentalización del discurso un poquito de parte de la ONU, y que en la práctica esas organizaciones y las mismas ONGs podían traicionar un poco a las feministas porque tanto en el aborto como en muchas otras temáticas, las cosas no se materializan como en realidad era la ambición de las feministas de aquel entonces. Se genera esta separación y desde entonces las autónomas constituyen un componente aparte que dio mucho dinamismo al movimiento feminista, ¿ya? En el camino, se señala aquí, se va profundizando un discurso que critica vigorosamente la democracia formal y el Estado paternalista y clientelista, cuyo brazo social funciona fundamentalmente con financiamiento externo. Para ellas las ONGs también son paternalistas y clientelistas. Parcamente redistribuyen migajas, dice una autora. Desde el feminismo comunitario, que tiene su expresión, por ejemplo, en Bolivia o en Guatemala, la crítica, me estoy saltando muchos años, pero la crítica es todavía más profunda porque incluso dentro de la autonomía hay un discurso occidental, entonces desde el feminismo comunitario tratan de visibilizarse también, demostrando que ese discurso sigue siendo una expresión de patriarcado, porque hay una cierta élite de feminista urbana que a ellas no las representa. Entonces se levanta un discurso que dice que nuestro feminismo es despatriarcalizador, por lo tanto es descolonizador, es desheterosexualizador, antimachista, anticlasista y antirracista, nos dice Julieta Paredes. El feminismo comunitario, en palabras de Lorena Cabnal, es una recreación y creación de pensamiento político ideológico feminista y cosmogónico que ha surgido para reinterpretar las realidades de la vida histórica y cotidiana de las mujeres indígenas dentro del mundo indígena. Ahora que estoy viendo la presentación, resulta que tengo la necesidad de mostrarme yo misma mejor, pero no me manejo muy bien, así que ahí está, encontré el botoncito. Yo le comentaba, Débora, es difícil, ¿no es cierto?, ordenar un tema tan grande en una sola conversación. Lo que queremos decir, yo creo, al recordar a las feministas autónomas y las comunitarias, es que pese a que desde la institucionalidad, que se convirtió el feminismo en una institucionalidad al levantarse ONGs, al recogerse este discurso por parte de la OMS y de los diferentes comités desde los derechos humanos, en la práctica las mujeres siguen siendo vulneradas. En la práctica, las estadísticas no reflejan esos esfuerzos formales o institucionales, y en la práctica las mujeres no podemos esperar a que esas instituciones recojan nuestras necesidades. Entonces, desde las feministas autónomas decimos, bueno, lo hago por mi cuenta, ¿ya? Y ahí emergen, por ejemplo, experiencias muy significativas como la línea aborto, que persiste hasta nuestros días. Yo desconozco el año específico en el que se habrá originado, pero tengo recuerdos de al menos 10 años en los que ellas entregan orientaciones telefónicas para que las mujeres sepan de qué manera usar los medicamentos, cómo no caer en la compra de fármacos en el mercado negro que realmente no van a cumplir el propósito que se espera. Dan una consejería que es tremendamente agotadora, porque cuando se realizan entrevistas a las personas que han trabajado en esta línea de aborto, que muchas de ellas son feministas y son lesbianas, dicen, chuta, tenemos que hablar de repente con mujeres que no tienen nuestro discurso, o que quizá antes de tener esta experiencia hubiesen cuestionado la postura de las feministas, pero en ese momento ellas entregan un apoyo que todavía la institucionalidad no está siendo capaz de entregar. Y de parte del feminismo comunitario, lo que recojo y aplico al contexto temático que estamos abordando es al apoyo mutuo. O sea, siento que esa perspectiva dice, bueno, nosotros además de ser feministas, creemos que tenemos que apoyarnos entre todas. Entonces desarrollan una serie de dinámicas que yo creo que en Chile todavía no se ven,
Creo que en Chile la crítica es que todavía el feminismo ha sido colectivo en las calles, pero en relación al aborto no he visto que se dé un diálogo tan horizontal que permita que las mujeres sientan desde la conversación que pueden elegir y que más allá de lo que es legal o ilegal, la decisión pasa por nosotras. Creo que ese es al final el discurso en el que podemos decantar colectivamente, aunando criterios y discursos. Es como, yo respeto tu decisión y tú la mía. Con eso interrumpo mi palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana. Me gustaría agregar a lo que dijo la Silvana, que hay que los feminismos comunitarios, y en ese caso el feminismo comunitario Chinca, por ejemplo, hace una mención muy explícita al resguardo de las niñas, de la sexualidad y los cuerpos de las niñas. El feminismo comunitario habla del territorio cuerpo y el territorio tierra, y cuando se refiere, yo creo que es uno de los pocos feminismos que se centra tanto en la niñez, y en este caso en la mujer niña, que es donde suceden las situaciones de violencia sexual, principalmente en la etapa de la niñez de una mujer. Entonces, que es cuando las mujeres están más vulnerables también. Entonces, yo ahí, dentro de lo que hablaba Silvana y del feminismo, el feminismo comunitario Chinca es revelador en ese sentido. O sea, las niñas no se tocan. En un país donde las niñas, tanto indígenas como no indígenas, son sumamente abusadas. Me toca continuar a mí, y lo que nos queda por ver tiene relación con comunidades morales, con la ética, como les había dicho. Están tocando aquí. Tienen algunas preguntas acá. Débora, no se escucha. ¿Aló? Dale con las preguntas. Si es que hay preguntas, dale con las preguntas. Daniel Rivera. Ay. ¿Sí? ¿Daniel Rivera? Sí, ¿aló? Ah, ya. Del nomás. Sí. ¿Aló? Dice, ¿Sí? Daniel Rivera, dice, ¿es posible que el uso de los anticonceptivos... Está hablando. No se escucha. Débora, no se te escucha. ¿Verdad? Sí, estaba leyendo la pregunta del Daniel, que dice, ¿es posible que el uso de los anticonceptivos de emergencia, la píldora del día después, ejemplo, como la píldora del día después, tenga una incidencia en los datos de aborto del 2019, informados por el MinSal? La verdad es que, como que se refiere a que... Débora, estás en silencio. Está en silencio, Débora. Ay, sí, y ya, ¿y ahora sí? Sí, ¿Estoy hablando todo el rato o no? Que Daniel igual habló. Entonces, ¿quiere agregar algo o no, Daniel? No, yo no escuché, no, solamente... ¿Alguien la respondió? No, nadie le ha respondido. Falta su respuesta. Ya, lo que pasa es que en relación, o sea, es súper difícil hablar en torno a la ciencia, no es legal en Chile, entonces no hay ninguna obligación de las mujeres de decir en ninguna parte que abortaron, digamos. Entonces, la cifra es una cifra negra, ¿ya? Y en el caso de la píldora del día después, por ejemplo, la píldora del día después podría, claro, efectivamente prevenir, y los anticonceptivos también, prevenir una situación de aborto, pero la píldora del día después en sí no es abortiva tampoco. Ya, eso hay que tenerlo súper claro. Pero tú hablas efectivamente tú hablas de la píldora, la pregunta es por la píldora, y yo no sé si, o sea, yo creo que efectivamente eso la píldora
puede ser un mecanismo que revierte la situación, pero nunca vamos a saber si esa mujer estuvo embarazada, porque la píldora lo que hace es impedir la concepción. Entonces, si la mujer, que es algo que se discutió cuando salió la píldora, porque hay todo un tema moral en esta discusión. Entonces, la píldora se dijo inicialmente que era abortiva, pero después los estudios confirmaron que la píldora no era abortiva, en el sentido en que si no había sucedido la concepción, protegía el óvulo y por lo tanto no se desarrollaba la concepción, digamos. Entonces, la píldora no es abortiva, la píldora al día después. Entonces, ¿no sería como incidencia en el caso de los abortos? Lo que puede ser es que puede afectar efectivamente de manera positiva, como lo puede hacer cualquier anticonceptivo, porque nunca vamos a saber en el fondo si esa mujer estuvo o no embarazada. Entonces tampoco vamos a saber si una mujer embarazada está dispuesta a abortar o no hasta que está en esa situación. Porque también estamos hablando, cuando hablamos de aborto, hablamos de una práctica. Cuando hablamos de la práctica del aborto, incluso al hablar de un tema de sexualidad, estamos hablando de prácticas. Y las prácticas obedecen al orden de las prácticas. Y lo que estamos haciendo hoy día estamos en el orden del discurso. Entonces una práctica se diferencia de un discurso. Y bueno, eso en relación a Rodrigo Cerda, que decía. ¿Habló Rodrigo o solamente está escrito acá? Es un tema que haya ganado espacio, pero aún sigue siendo un tema complejo. Me interesa saber en dónde se ubica el ecofeminismo respecto a las definiciones que ustedes han dado. Claro, es que hay dos vertientes, o sea, hay distintas vertientes de ecofeminismo, muchísimas vertientes. Y hay ecofeminismos que están en contra del aborto y otros que están a favor del aborto, ¿ya? Y en ese sentido vale la pena hacer revisión, mayor profundización de los ecofeminismos, sobre todo de los ecofeminismos que son de la Via Yala, ecofeminismos que son más cercanos, más territoriales, porque el ecofeminismo chinca, por ejemplo, y el ecofeminismo de Bolivia, de Julieta Paredes, son ecofeminismos que apuestan por el aborto y por los derechos de las mujeres en relación a su cuerpo, ¿ya? Así que es sumamente variado ahí la posición. ¿Débora? Bueno, y lo que yo les estaba comentando tenía que ver con las comunidades morales, y que las comunidades morales, Débora, ahí lo que hace... o sea, preguntando algo, alguien que habla. Estaba preguntando... ¿Alguien quiere hablar? Soy yo. ¿O estaban preguntando algo? Ya, dale. En relación a los ecofeminismos se me ocurría incorporar el tema, hablar de que cuando el discurso se hace parte de la sostenibilidad, entronca un poco con lo institucional. Entonces los ejes no son de bordes tan marcados. Depende de si como ecofeminista intento lograr avances por la vía de los acuerdos internacionales y su materialización, o por la vía del encuentro con las otras y con mi cuerpo y su relación con el territorio. Al final, respondiendo a esa pregunta, puede estar situado en los dos espacios, de alguna manera. Eso. Muchas gracias. Sí. Cuando se promulga una ley, lo que sucede es que hay un grupo que se posiciona del lado de la tradición y las costumbres, y hay otro grupo que se va a posicionar a favor de una nueva legislación para otorgar derechos a un grupo discriminado o minoritario. ¿Ya? Eso lo dice Rita Segato. Cuando se formula una ley, lo que hace es que llegan dos comunidades morales a disputar un espacio, a discutir en torno a un tema, porque la ley lo que viene es a cambiar una situación que ya estaba dada, ¿sí? Entonces hablamos de comunidades morales. Y estas comunidades morales también se relacionan, la moralidad se relaciona con la ley, pero son diferentes y son diferentes de la ética. Las comunidades morales en disputa van a venir a tratar de imponer su voluntad,
¿ya? O sea, y va a haber una comunidad moral quizás más fuerte que otra, que es un poco lo que sucede en Chile. Entonces, hay una comunidad moral que tiene un poder político porque está ubicado en el lugar de las decisiones, ¿cierto? Y también que va a, además del poder político, va a poder instalar este tema de la objeción de conciencia y va a poder instalar la idea de que la sexualidad no sea parte de la educación pública y masiva, digamos. Entonces, esta forma que va a operar va a tener también una respuesta de parte de las mujeres que va a ser la subversión. Y la respuesta va a ser la negación del mandato maternal, ¿sí? Y qué es lo que hoy día practican las mujeres que tienen acceso, por ejemplo, al misoprostol, ¿sí? A los fármacos que le permiten abortar de forma segura, y va a haber entonces acá dos escenarios sumamente distintos. Lo que sucede en torno a la ley y a su aplicación, ¿cierto? Que también va a tener complejidades porque la ley se podría haber promulgado y aplicado en sus limitancias que tenía ya, pero hubiese sido exitoso si se hubiese aplicado, digamos, como fue inicialmente. Sin embargo, no es así. Entonces, esta comunidad moral, falta la ética, ¿ya? Y cuando hablamos de ética, no nos referimos a la objeción de conciencia como la ética del médico, sino que lo que pasa es que yo no puedo, en relación a la ética, no puedo tratar de imponer, un grupo minoritario no puede tratar de imponer su perspectiva moral a toda la población. Por eso es que la ley es muy clara en señalar que la interrupción es voluntaria, es interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, estamos hablando de que está el marco legal, están las condiciones, idealmente, ¿cierto?, en esta redacción, pero tú tienes la voluntad, es voluntario si tú lo practicas o no. Entonces la ética sería para Segato una aspiración o el deseo de más bien, de mejor vida, de mayor verdad, y se halla en constante movimiento. La ética es algo así como, se me ocurre, como cercano al buen vivir. O sea, la ética lo que busca es una mejor realidad, ¿ya? Y la ética viene a ser diferente de la moral y de la ley. Y lo que pasa, bueno, hay un autor que señala que en Chile pasamos de una crisis moral a de la crisis moral pasamos a una agenda valórica que tiene que ver con los temas que se discuten hoy día, y entre esos el aborto, y que de la agenda valórica nuestro desafío es pasar a una agenda ética. ¿Sí? Y este autor, que es Mauricio Correa, lo que señala es que la agenda ética tiene que ver que tiene que realizarse de manera pronta y urgente, ¿ya? Y la ética tiene que ver con temas como el cuidado del medio ambiente, la política energética, el desarrollo sostenible, el sistema económico y financiero, los derechos de los pueblos indígenas, la igualdad de género y los derechos de la niñez. O sea que Chile lo que tendría pendiente es su agenda ética, ¿sí? Y bueno, en ese sentido yo creo que es bastante claro lo que él dice, bueno, entre otros asuntos más. ¿Ya? Él menciona esto que para él son los más importantes, pero la agenda ética, en el fondo, es lo que vendría a robustecer este entramado, ¿cierto?, de los temas morales, de la crisis moral, pasamos a la agenda valórica, en donde los temas valóricos son los temas de la sexualidad, son los temas que se hablan de la cintura para abajo, digamos, y esos son los temas valóricos en Chile. O sea, cuando hablamos de los temas valóricos de la política, estamos hablando del matrimonio igualitario, ¿cierto?, como dijo la Kelo en un principio, del aborto y de todas estas cuestiones. Entonces, sin embargo, ahora hay que dar un salto. Y quizás hoy día estamos en ese momento crucial, ¿ya? Pensando en una nueva constitución. Y también, bueno, hay una autora que es la Alejandra Castillo, que es una de las feministas que ha abordado mucho del feminismo en Chile y que ha hecho grandes aportes. Y la Alejandra dice que
¿cómo sería una constitución feminista? Nos cuenta. Entonces, para Alejandra, al menos dos aspectos debiese tener una constitución feminista. Y una sería las políticas de redistribución y las políticas del reconocimiento. ¿Sí? Las políticas de redistribución tienen que ver con la distribución de los recursos, que debe ser tal que garantice la independencia y la voz de cada participante de la vida pública y política. ¿Sí? Y esto no tiene que ver con que las mujeres tengamos el dinero suficiente para ir y participar de una reunión, ¿cierto? Del traslado, de un bono, no sé, de alimentación, sino que habla de una real distribución de los ingresos para que cada cual pueda opinar, digamos, lo que quiera, ¿sí? Con libertad. Y eso lo cita la Alejandra de Nancy. Después dice políticas del reconocimiento. Las políticas del reconocimiento tienen que ver con transformar el estatus y la jerarquía de las mujeres, ¿cierto? Con erradicar el sexismo, la violencia simbólica, y para la Alejandra, una forma de garantizarlo, que no es para todas las feministas igual, pero para la Alejandra, una forma de garantizar una política del reconocimiento sería garantizando el aborto como un derecho gratuito, ¿ya? Tiene que ver, bueno, otras autoras, yo creo que aquí lo importante sería garantizar el derecho a disponer de nuestros cuerpos. Para mí también tiene que ver con resolver la violencia contra las mujeres y con resolver lo que dice relación con el trabajo doméstico. Y ahí entramos de nuevo un poco a esta relación con el tema de la distribución de los ingresos, ¿sí? Entonces, ¿qué sería una política feminista? Que al menos una constitución feminista, sería al menos aquella que se propusiera resolver esas tres dimensiones: trabajo doméstico, violencia contra las mujeres y el derecho a nuestros cuerpos, a decidir sobre nuestros cuerpos. Y por ahí estamos terminando. Una cita de la Rita Segato, que me parece súper importante, dice: es difícil alterar los derechos de uno de los géneros sin que esto tenga consecuencias para la sobrevivencia y continuidad de todo el grupo como comunidad política y económica. ¿Sí? Es decir, aquí lo complejo de por qué no se aprueba, o costó tanto que se aprobara la ley del aborto en 3 causales, y por qué cuesta tanto desarrollar este tema, poder conseguir el aborto como un derecho, porque los cuerpos de las mujeres son también un bien de producción. O sea, de que nos apropiamos no solamente del cuerpo de la mujer para la sexualidad, ¿cierto?, sino que para el trabajo, del trabajo también de las mujeres. Entonces, eso, termino con la cita de la Rita, y no sé qué preguntas o comentarios quisieran hacer. Sí, hay comentarios de hora. Habla Rodrigo Cerda Candia, que de que tenemos un desafío, sería importante generar una posición al respecto para generar un documento que nos oriente en torno al aborto con relación a los principios y valores del PEP, del partido. Sí, de todas maneras, yo creo que hay, o sea, aquí lo primero es que yo creo que el partido debe tener una posición en relación también a la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra hace una pronunciación respecto al aborto. Ya, Silvana, yo creo que lo explicó al inicio. La Carta de la Tierra es clara de señalar su postura en torno al aborto. Entonces, lo primero es decir, nosotros como militantes, ¿qué opinión tenemos nosotros respecto a la Carta de la Tierra, a este pronunciamiento de la Carta de la Tierra? No se escucha, se fue la voz. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, Silvana, sí, se Sí. escucha. Mira, voy a darle continuidad. Algo pasa a todos, se nos cae la conexión de repente. Respondiendo a lo que plantea Rodrigo Cerda, ¿Se me cae a creo ratos? que sería fundamental que Ahora sí, pudiéramos Débora. generar un documento colectivo. Creo que podríamos generar un documento colectivo incluso separatista, pero feminista y a la vez verde. Lo lanzo así como propuesta a partir de lo que señala Rodrigo.
Sí, yo lo veo como un asunto súper necesario, ético también. Ya, yo lo veo como un tema ético, porque la situación lo amerita, o sea, hay una práctica que es reiterada y que tiene, que lo realizan, que se realiza todos los días, y nosotros no estamos invisibilizando, no queriendo hablar y no queriendo ver este tema, ya, o sea, yo creo que en muy pocos partidos se da la discusión de este tema al interior de sus partidos. Muchas gracias, Débora. ¿Tus comentarios, qué es lo? Dentro de mis comentarios, Silvana. Estoy de acuerdo con Silvana que debería hacerse un documento colectivo. También podría hablar del separatismo y que sea verde. Lo que me dejó como con duda fue el tema de la OMS, como que se veía como algo patriarcal. De la Organización Mundial de la Salud. Sí, como bueno, hay que decir que la Organización Mundial de la Salud... ¿Sí? ¿De la OMS? Sí, no, es que lo que... No sé si Silvana lo dijo, no sé si lo dijo, pero la Organización Mundial de la Salud ellos apoyan y recomiendan el uso de fármaco del misoprostol para abortar. Y las feministas autónomas, en su línea Aborto Libre, cuando ellas atienden todos los días llamados, y a muchas mujeres, todos los días, y ellas tienen un protocolo también en su página a disposición de cualquier persona, y este protocolo, que son varias páginas, lo que cita es a la Organización Mundial de la Salud y su recomendación, porque la Organización Mundial de la Salud dice cuáles son las dosis, en qué forma se toman y todo lo demás. Entonces, el trabajo que hacen las feministas autónomas en la línea Aborto Libre es súper profesional. Hay médicas, de hecho, que trabajan ahí, hay muchas profesionales y todo, pero son mujeres que además de haber estudiado, se van actualizando todos los días y que son mujeres que toman la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, porque la pastilla, el misoprostol, que son varias dosis, es un fármaco que se diseñó con otros propósitos, que su objetivo es otro. Y sin embargo, entre sus contraindicaciones, decía, entre las contraindicaciones, decía que no se debía tomar porque provocaba abortos. Entonces, lo que cuenta la historia, que no sé si es real, es que una mujer al ver esta contraindicación necesitaba abortar, una brasilera de las favelas, se dice que ahí surge esta práctica, toma este fármaco y lo usa y le da resultado. Y lo socializa en otros. Eso es lo que se dice de la historia de esto. Entonces, de esa manera, la Organización Mundial de la Salud toma conocimiento de esta situación, investiga, ¿cierto?, analiza, y finalmente es tan masivo y es tan efectiva su práctica que lo recomienda en un texto, y ese es el que la chiquilla de la línea Aborto Libre y otras mujeres también lo citan, ¿sí? Lo citan, y eso es lo que y esa es la forma en que se socializa, digamos, cómo se toma el fármaco. Silvana. Sí, me tomo el micrófono un poco solo para agregar que el enfoque de la OMS es súper pragmático. Y eso también es ligero, porque acá la discusión siempre se lleva al contenido valórico y valórico cristiano, ¿ya? En este caso no, ellos dicen las mujeres cuando se lleva a cabo un aborto bajo condiciones que no son sanitariamente buenas, se mueren más que cuando el aborto se realiza en una institución de salud. Por lo tanto, nosotros estamos a favor de que el aborto lo realice un profesional. Así de práctico. Y están disponibles online en la página de la OMS todos los protocolos, desde las recomendaciones con sus principios hasta las orientaciones clínicas para el personal que realiza la cirugía. Entonces es un enfoque súper práctico que al menos en este aspecto ha buscado facilitar el aborto libre más que obstaculizarlo. Eso.
Bueno, muchas gracias. Era como eso, saber un poco más de cuál era la opinión de la OMS, que es súper importante, ya que igual en la salud es súper importante respecto a la opinión que tiene y el poder que tiene dentro de todas las decisiones que uno toma en todas las áreas. ¿Hay alguien que más Yo creo que ya alguna estamos. opinión o algo más que agregar? Pregunta, opinión, comentario. Rodrigo Cerda igual Candia dice que le parece y que sería bueno acoger la propuesta de Silvana. Ya parece que no hay más comentarios. No sé, yo creo que llevamos 1 hora y media más o menos, 1 hora y cuarto. Sí, más o menos 1 hora y cuarto. Ya, yo creo que estamos más o menos con esto. Ya. ¿La Silvana está ahí o se fue? No, No. estoy aquí. Ya, bueno. Solo cierro micrófono Sí. para no interferir. Sí. Yo creo que si no hay más preguntas, Damos por finalizado. estamos, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Solo espero que, como he intentado comentarte antes, espero que volvamos a vernos más adelante en una convocatoria que permita profundizar tantos diálogos, incluido este, y que, y por sobre todo, nos permita conversar. Eso. Gracias. Sí. Gracias, Silvana. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias por Cariños para ti. Gracias, Kielo. Gracias. Muchas gracias a todas. Gracias. Chao. Chao.